Este sermón fue dado por el señor Colt el 17 de abril de 1998. En, ¿A qué nombre o en qué nombres debemos nosotros ser bautizados? Bueno, en Florida hay un movimiento entre el pueblo de Dios y muchos de los cuales estuvieron en la iglesia de Dios Universal por muchos y muchos años. Y en ese movimiento que está sucediendo ahora en Florida, les estaban requiriendo a todos que fueran rebautizados en el nombre de Yahvé. Y también les estaban requiriendo eh, a todos los varones que fueran circuncidados, que es un pensamiento pues bastante doloroso, ¿verdad? También hay personas en el pasado que han creído que nosotros solamente debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces, y de que lo que leemos en Mateo 28, al final de Mateo 28, que es realmente una fórmula trinitaria. Y vamos a ver si es lo que vemos y si es conflictivo con algunas otras escrituras que leemos al respecto. Vamos a Mateo 28, vamos a comenzar en el versículo 18. Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad en el cielo, ¿verdad? Y esta autoridad es exousios en el griego. Dice, toda autoridad ha sido sobre el cielo y la tierra, me ha sido dada a mí. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre del Padre. Y quiero que pongan atención. Dice, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta la terminación de los siglos. Ahora, muchas personas ven esto y dicen, no, ven todas las naciones y dice, esa es nuestra comisión, es ir a todas las naciones del mundo. Y eso es parte de ello, pero tenemos que leer todo lo demás. Dice, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Y esto nos enseña que es algo continuo de desarrollar a la congregación y preparar a los hermanos, enseñar a los hermanos. Y el día de hoy, los hermanos tienen que ser fortalecidos para que podamos hacer llevar a cabo esta parte de la comisión de Jesús. Y lo que yo quiero que nos enfoquemos en el día de hoy es donde dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y si esto es conflictivo con lo que sigue, en los versículos que siguen, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos 2, 38. Y en todos los documentos que yo he leído, siempre, siempre hablan acerca de Eusebio, que dice que Eusebio fue el que dijo que ese verso no estaba ahí. Ahora, eh, Eusebio, yo tendría que decir que Eusebio es el único que dice eso, que lo dice de tal manera. Y Carl también, también es- él estaba estudiando los libros de los nombres sagrados y también mencionó a Galantino. Entonces es como un circo, ¿verdad? Y todo mundo estaba hablando acerca de esto, pero todo vuelve a Eusebio, el historiador Eusebio. Y sí, Eusebio sí tenía algo de entendimiento también, pero también Eusebio era de los creyentes que eran de los primeros que empezaron a guardar el domingo. Y Eusebio es visto como uno de los padres de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a ver qué es lo que dijo. Pero aparte de Eusebio, no hay realmente prueba de que haya sido añadido en una fecha posterior. No hay prueba de ello. Ahora, en Primera Juan 5 sí vemos, sí hay evidencia, ¿verdad? En Primera Juan 5 7 y hay muchos textos y mucha evidencia donde esto ha sido añadido, pero no es tal como Eusebio. Ahora, Hechos 2, versículo 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecado, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 4, versículo 10, donde dice, se ha sabido a ustedes y a toda la gente de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, quien ustedes crucificaron, pero quien a Dios ha levantado de los muertos, por él este hombre se para delante de ustedes sano.
Versículo 11, esta es la piedra que fue despreciada por ustedes, los constructores, la cual ha llegado a ser la cabeza de la esquina. Y no hay salvación en ningún otro, porque tampoco hay otro nombre bajo el cielo, el cual haya sido dado entre los hombres por el cual debemos ser salvos. Y ahí la fuerza del griego dice es obligatorio, no hay otro nombre obligatorio. Ahora vamos ahora a ver otro versículo, vamos a Hechos 19. Hechos 19, porque vamos a ver si podemos aprender otras cosas acá. Hechos 19, versículo 1. Ahora sucedió, Hechos 19:1, ahora sucedió que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó a través de las partes más altas y vino a Éfeso, y cuando encontró ciertos discípulos, él les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo después de que creyeron? Porque una clave del bautismo es recibir el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, el versículo 3, que ¿en qué entonces fueron bautizados? Y él les dijo en el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan es tan cerca como el verdadero bautismo que uno puede llegar, ¿no? Cierto, cierto. Pero ¿qué dice en el versículo 4? Y Pablo dijo, Juan verdaderamente bautizó con un bautismo hacia arrepentimiento, diciéndole a la gente que ellos deberían creer en quien estaba viniendo tras él, es decir, Jesús el Cristo. Y después de oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí está el principio de el rebautismo, ¿verdad? Si alguien tiene que ser bautizado había sido bautizado en el bautismo de Juan, bueno, también ciertamente la gente debe ser bautizada si han sido bautizados en la iglesia católica o luterana o en otras. ¿Por qué? Porque el propósito es que si usted ha sido bautizado pero no ha recibido el Espíritu Santo, entonces su bautismo no es válido. Y eso es lo que tenemos incluso el día de hoy, incluso con gente en la iglesia de Dios, que no han sido instruidos al respecto de que fueron bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo. Y si no lo recibieron, es Dios quien lo retuvo por las circunstancias envueltas en ese bautismo. Y después, porque Dios siempre ama a la persona, ¿verdad? Quizás la persona pueda llegar a la conclusión, a la convicción de que esa persona tiene que volver a bautizarse. Y en algunos casos, sí, rebautizamos a las personas también. Ahora, lo que yo siempre hago, yo le digo a las personas, ayune, ore al respecto y, pídele a Dios que le revele si el Espíritu Santo está con usted o en usted. Porque Dios no quiere que usted esté en duda y Dios le revelará eso. Y si usted tiene que ser rebautizado, entonces lo haremos. Porque el punto es recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí está la base de todo esto. Y vamos ahora a entender algo acerca del nombre. Vamos a Filipenses, el nombre de Jesucristo. Filipenses 2, versículo 5, donde dice, esa mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Y esa es la meta de todo. Dice, quien aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual a Dios. Y en el griego dice que estaba en ese mismo estado de existencia como Dios. No, y Dios no lo consideró robo ser igual con Dios, sino se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Exactamente como nosotros, como los seres humanos. Y como ya he mencionado antes, cuando Jesús nació, él tuvo que tener el cordón umbilical, tuvo que ser abrazado, ¿verdad? Le cambiaron los pañales, lo tuvieron que limpiar, le tuvieron que alimentar como cualquier otro ser humano. Y dice, ¿verdad? Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, y en la forma de hombre, él tenía todos estos procesos que un hombre tiene. Se humilló a sí mismo, dice, y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Por tanto, Dios también, que era el Padre, ¿verdad? Hablando del Padre, lo ha exaltado altamente y ha otorgado sobre él un nombre, el cual está sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, seres en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Así es de que entonces Jesús ¿tiene un nombre acaso? ¿Jesús un nombre más grande que el Padre? No. Jesús mismo dijo que el Padre es mayor que yo. Vamos ahora a Mateo 11, versículo 25.
porque vamos a entender a qué vino Jesucristo. Jesucristo vino a revelar al Padre. Mateo 11, versículo 25. En ese momento Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que las has escondido de los sabios inteligentes y las has revelado a los bebés. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto al Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Entonces lo que tenemos que entender, hermanos, es que el Nuevo Testamento, como lo tenemos el día de hoy, era una revelación progresiva que Cristo le dio a sus apóstoles. Y también tenemos que darnos cuenta que, que nosotros tenemos aquí algo muy interesante, algo muy impactante, que el apóstol Pablo dijo, y lo dijo prácticamente cuando estaba en prisión, ya cerca de su muerte, quizás menos de 5 años antes de su muerte. Vamos a Efesios 3, desde el versículo 1. Efesios 3, versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo Jesús por ustedes gentiles. Si ciertamente han escuchado el ministerio de la gracia de Dios que por ustedes me fue dado, como el ministerio de la gracia de Dios que por ustedes, como Él me hizo conocer por revelación el misterio, incluso como escribí brevemente antes, para que cuando lea esto sean capaces de comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no fue hecho conocido a los hijos de hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, cuando Él estaba ahí en prisión, tuvo esta revelación, este entendimiento de que el propósito de nosotros es llegar a ser como Dios, porque esto no había sido entendido al principio cuando empezaron a predicar el evangelio. Recordemos en la noche de la Pascua les dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden llevar ahora, ¿verdad? Pero ahora han sido reveladas, ¿verdad? Y esto fue revelado también a los gentiles, como dice aquí, ¿verdad? A los gentiles fue revelado con Cornelio, ¿verdad? Que a los gentiles también les iban a dar, se les daba el Espíritu Santo y no era requerido ser circuncidados. Entonces eso fue una revelación. Y nosotros tenemos, como dice en el versículo 6, que los gentiles podían ser coherederos, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento fue canonizado por Pablo, Pedro y Juan. Dios no se lo dejó a los filósofos de la Iglesia Católica el canonizar el Nuevo Testamento. Es como pedirle a un ladrón, a ver, cuídame el dinero mientras voy y vuelvo. ¿Ustedes creen que Dios le iba a confiar su palabra a ellos, a la Iglesia Católica? No. Ahora, hay un libro que se llama Restaurando la Biblia Original por el doctor Ernest Martin, y es un buen libro. Y él dice en ese libro que, eh, que ese, que en Mateo fue quizás el primer evangelio que fue escrito, y que quizás fue escrito en hebreo, pero eso no es la verdad. La verdad es que no fue escrito en arameo. Lo que pasa es que los líderes del judaísmo odiaban a Jesús tanto que ellos no podían ser los custodios de eso, de preservar la palabra de Dios en el hebreo. Entonces Dios habló, Dios llamó a todos los que hablaban en griego, porque toda esa área hablaba el griego. Y había grandes centros de educación en el griego en toda el área de Galilea. Y el principal idioma que se hablaba era el griego. Precisamente por eso todos los discípulos eran de esa área, fueron llamados excepto por Judas. Pero todos ellos hablaban el griego, y que inspiró que fuera el Nuevo Testamento escrito en griego. Y el griego es un lenguaje mucho más como los lenguajes nuevos que vinieron ahora. Y esto es un lenguaje separado de todos los que se volvieron los enemigos de Dios, el judaísmo. De eso- pero au- si usted ve en lo del el seminario de Jesús y empieza a entender lo que dicen ellos, entonces puede entender de lo que estoy hablando. Ahora, esta revelación
fue dada. Yo creo que es muy, muy claro que Mateo fue el primer evangelio el primer evangelio escrito. Ahora, Mateo también era un levita. Y vamos a seguir esto un poquito más cerca y vamos a entender que al canonizar el Nuevo Testamento, el apóstol Juan escribió cosas bastante diferentes que los otros tres evangelios. Ahora, por qué pensaría usted que fue de esa manera? Bueno, porque los primeros tres evangelios, los sinópticos, ¿verdad? Representan tres testigos. Por eso están tres, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Después tiene el cuarto evangelio, es el evangelio de Juan, que trae otro testigo de una perspectiva totalmente diferente. Y también en el evangelio de Juan tenemos cosas reveladas que no están contenidas en Marcos o Mateo o Lucas. Y nosotros también tenemos lo siguiente. Juan, el apóstol más anciano, el que vivió más, él fue el que escribió verdaderamente acerca del amor de Dios en el Evangelio de Juan y en las epístolas de Juan. Y la razón es porque el amor de Dios es algo que nosotros llegamos a entender después de mucha experiencia. Ahora, vamos a Juan 4. Juan 4, versículo 23. Y vamos a ver, Juan 4, 23, vamos a ver lo que Dios quiere. Pero la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Y así es como nosotros adoramos. Y si hay algún lugar, ¿verdad? Ya ahora ya no tiene que ir usted a Jerusalén o a Samaria o a ningún otro lado, a Meca, en ninguna otra parte. No, dice, porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Dios es espíritu. Y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y es obligatorio adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto no lo encontramos escrito en ninguna parte en Mateo, Marcos y Lucas. No lo encontramos. Entonces, encontramos en el Nuevo Testamento una revelación progresiva y Juan es quien lo termina todo con el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Ahora, puede ser, ¿verdad? En, al finalizar y canonizar la Biblia, que esa sección de Mateo 28 haya sido añadida. Puede ser, pero tuvo que haber sido entonces añadida por, por Juan, o quizás Andrés u otros de los apóstoles. Pero deberíamos de desecharla porque aparece como una fórmula trinitaria. Bueno, vamos a examinar algunas otras cosas en el libro de Juan. Aquí en el Evangelio de Juan, vamos ahora al capítulo 1. Y vamos a leer varias escrituras aquí, Juan 1:14. Y yo tendría que decir esto también, que el Evangelio de Juan revela al Padre más que cualquier otro libro en la Biblia. Y lo vamos a ver conforme vamos avanzando en las escrituras. Juan 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros, y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre. Ahora, el Padre, si usted puede sacar su concordancia de Strongs, ¿verdad? O en su computadora, y pone Padre, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, y va a ver que la palabra Padre en el Evangelio de Juan se usa mucho más que en cualquier otro de los evangelios. Y cuando lee acerca del Padre en las epístolas de Pablo también escribió mucho acerca del Padre. ¿Y qué dice aquí? Que dice lleno de gracia y de verdad, y de esa gracia y de esa verdad nunca, nunca se acabó. Dice, Juan testificó concerniente a él y proclamó, versículo 15, este era aquel de quien dije, el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí porque él era antes de mí, y él era. Dice, y de su plenitud, esta es la plenitud, ¿verdad? La plenitud de Cristo, ¿por qué? Porque Él es la gloria del Padre. De su plenitud, todos hemos recibido y gracia sobre gracia.
Porque la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios, versículo 18, en ningún momento. El único Hijo engendrado, quien está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Y este era el tiempo cuando Juan estaba escribiendo, dice que nadie lo había visto y que Jesús estaba ahí en el seno del Padre. Ahora vamos a Juan 3, versículo 31. Y esto es algo de el testimonio de Juan antes de que fuera arrestado. Versículo 31. El que viene de arriba, 3:31, es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todo. Y lo que él ha visto y oído, esto es lo que testifica, pero nadie recibe su testimonio. Está hablando acerca de Cristo, revelando las cosas que el Padre le estaba enseñando para que él enseñara. Versículo 33, el que ha recibido su testimonio ha colocado su sello de que Dios es verdadero. Entonces, si recibe usted lo que dijo Jesús, está recibiendo usted el testimonio de que Dios es verdadero, es el sello. Y esto significa, es el sello de autenticidad, como si fuera de esa manera. Versículo 34, porque aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Y vamos a ver que eso es exactamente lo que dijo Jesús. Y esta es una prueba también para todos aquellos que son maestros, si es que hablan las palabras de Dios. Esa es la prueba. O como ya hemos hablado antes, están enseñando la voluntad de Dios o la voluntad propia. Lo puede ver usted de la manera que usted quiera. Dice, aquel que cree en el Hijo, dice, y Dios no le da el Espíritu por medida, y está hablando acerca del Hijo, ¿verdad? Versículo 35. Aquí dice, el Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. Porque aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero aquel que no obedece al Hijo no verá vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Ahora vamos al capítulo 6, aquí mismo en Juan, capítulo 6, y vamos a ver cómo el nombre del Padre está envuelto en todo esto. Versículo 27, Juan 6, 27. Pregunta, ¿está el Padre envuelto en su llamamiento? ¿Está el Padre envuelto en llevarlo a usted al arrepentimiento? Vamos a ver cómo el Padre también está envuelto en su bautismo. Versículo 27, Juan 6, 27. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura hacia vida eterna, la cual el Hijo de Hombre les dará, porque a Él ha sellado Dios el Padre. Por tanto, ellos le dijeron, ¿qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? Y Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en Él, que Él ha enviado. Ahora, Él está hablando acerca del Padre. ¿Quién envió a quién? A Cristo. Esa es la obra, eso es más grande que todo, porque si usted verdaderamente cree con el corazón, porque las escrituras dicen eso, ¿verdad? Tal como el hombre piensa en su corazón, tal es, ¿verdad? Eso es mucho más importante creer con toda la profundidad de su ser que hacer otra obra externa, ¿no? Lo más grande es que crean en quien él envió. Ahora, ellos querían una señal, ¿verdad? Querían maná, ¿verdad? Pero les dijo, versículo 35, ¿verdad? Porque él les dijo que él era el pan que descendía del cielo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre. Y dice, y esto es algo constante, algo que está viniendo. El que está viniendo a mí nunca tendrá hambre. Esto es algo continuo. Y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Y la verdad del asunto es lo siguiente, es que Dios puso en cada ser humano un anhelo de ese ingrediente que nos está faltando, que es el Espíritu Santo. Pero Dios tiene que llamarnos para poder satisfacer ese anhelo. Y las personas tratan de llenarlo con cosas físicas, con viajes o con otras personas o hobbies o otros proyectos. Pero ellos tienen ese anhelo, todos tenemos eso. Y precisamente de eso se trata el Eclesiastés, ¿verdad? En todos los quehaceres del hombre, cómo se han tratado de llenar ese vacío. Pero cuando Dios el Padre lo ha llamado a usted y lo ha llevado a Cristo, entonces usted nunca va a tener hambre y nunca va a tener sed.
si usted continúa viniendo a Cristo, porque Él es quien nos da la plenitud de Dios el Padre. Y nosotros tomamos de esa, de toda la plenitud del Padre y por esa plenitud nosotros recibimos gracia sobre gracia. Entonces Jesús nunca se va a acabar la gracia de Él y nunca se va a acabar de esa plenitud de Dios y podemos ser llenos de Dios, podemos ser satisfechos espiritualmente. Y ese vacío que tenemos en cada ser humano puede ser llenado con el Espíritu de Dios. Ahora vamos al versículo 44, aquí mismo en Juan 6, para poder entender esto. Juan 6, 44, nadie puede venir a mí, a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga. Y yo lo levantaré en el último día. Entonces es el Padre, él mismo, toma la primera decisión en llamar. Él está envuelto, el Padre está envuelto absolutamente. Versículo 45 dice, yo lo levantaré en el último día. Versículo 45, está escrito en los profetas, todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido viene a mí. Así es de que el Padre lo inicia. Él está envuelto en esto. Vamos ahora al versículo 57. Versículo 57 y este es el resumen de la Pascua, de la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? En un versículo hay cosas que son muy técnicas y son complicadas, pero todo se reduce a algunas cosas simples, como esto. Usted puede reducir todo a esto. Versículo 57, como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así también aquel que me come vivirá por mí. Ahora, vamos ahora al versículo, vamos a Juan 5, 19. Vamos a ver cómo Jesús dependía de su Padre. Juan 5, versículo 19. Por tanto, Jesús respondió y les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo. Y eso es algo muy, muy profundo. Pero lo que significa es que el Hijo no estaba haciendo nada por su propia voluntad. Autos de dentro de sí mismo, de su persona física. No hizo nada de sí mismo o que saliera de sí mismo. Dice, sino únicamente lo que vea hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas hace también el Hijo en la misma manera. El Padre dice, el Padre está amando al Hijo, porque el Padre ama al Hijo, dice el versículo 20. Y dice, y le está mostrando todo lo que Él mismo está haciendo y le mostrará cosas más grandes que estas, para, para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Ahora, porque incluso como el Padre levanta de los muertos, y quiero que veamos el énfasis que está poniendo Jesús en el Padre. El Padre levanta a los muertos y da vida. En la misma forma también el Hijo da vida a quien Él cree. Entonces, ¿quién es quien da vida? ¿Verdad? Ahora, nosotros ya hemos visto que nosotros hemos sido muertos en nuestros pecados y ahora hemos sido vivificados en Cristo. Y la segunda vez va a suceder en la resurrección, cuando seamos cambiados de carne a espíritu. Versículo 22, porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo, para que todos puedan honrar al Hijo incluso como honran al Padre. Aquel que no honra al Hijo no honra al Padre quien lo envió. Verdaderamente, verdaderamente les digo, versículo 24, aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió, tiene vida eterna. Ahora, quien cree en quien me envió, estás creyendo en el Padre, ¿verdad? Por eso tenemos, ya vimos en Juan 6:29, ahora que creamos en el Padre. Dice, quien cree en quien me envió. Así es de que el Padre también está envuelto en esto. No hay ninguna duda. Dice, no tiene vida eterna y no viene a juicio porque ha pasado de muerte a vida. Y luego habla acerca de la resurrección. Vamos ahora al versículo 26, porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y también le ha dado autoridad para ejecutar el juicio, versículo 27, porque Él es el Hijo de hombre. Y habla acerca de la resurrección, versículo 30. Yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo y está hablando espiritualmente. Físicamente, todos pueden,
caminar, hablar, tienen oídos para oír, ojos para ver, tienen una mente para pensar. Usted lo hace de sí mismo, pero ¿quién le dio a usted eso, esas facultades? Dios lo hizo. Así es de que en ese sentido, hasta físicamente, no podríamos nosotros hacer nada menos que Dios nos lo hubiera dado. Pero espiritualmente hablando, ¿puede hacer usted algo espiritualmente hablando separado de Dios el Padre y de Jesucristo? No, no. ¿Y por qué querría usted hacer eso? Entonces, y dice, yo no juzgo, pero como oigo juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, no busco la propia voluntad de mí mismo, dice, sino la voluntad del Padre quien me envió. ¿Qué voluntad está buscando usted? ¿La voluntad de Dios o su propia voluntad? Versículo 36. Pero yo tengo un testimonio más grande que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para completar, las mismas obras que estoy haciendo, ellas mismas llevan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo quien me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento. Y no tienen su palabra viviendo en ustedes. Y esto es realmente una acusación muy fuerte, ¿verdad? Que no tienen su palabra viviendo en ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es el pináculo que Dios quiere? Que su palabra esté viviendo en nosotros, que esté escrita en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice, porque no le creen a quien Él ha enviado, refiriéndose a Él mismo, ¿verdad? Ustedes, versículo 39, ustedes buscan las escrituras porque en ellas piensan que tienen vida eterna, porque tienen una religión y como ustedes, ¿verdad? Creen que van a recibir vida eterna por sus obras, pero hasta el día de hoy no entienden y no creen en Jesucristo. Dice, y ellas son las que testifican de mí, versículo 40, pero no están dispuestos a venir a mí para poder tener vida. Yo no recibo gloria de hombres, pero los he conocido que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Esto es algo muy fuerte también ahí. Versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre. Aquí tenemos el nombre del Padre. Y Jesús vino en el nombre del Padre. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo era en el nombre del Padre. Esa es la realidad, que todo lo que hizo lo hizo en el nombre del Padre. Ahora vamos a capítulo 10 de Juan. Porque nosotros sabemos que Jesús es la puerta, ¿verdad? Y sabemos que Él es el pastor y nosotros escuchamos la voz del pastor, de Cristo. Juan 10, vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 22. Ahora era invierno y la fiesta de la dedicación estaba teniendo lugar en Jerusalén. Ahora voy a pausar aquí porque alguien me preguntó, ¿cómo sabemos que esto es Hanukkah? ¿Verdad? Con lo que le llamamos a Hanukkah el día de hoy. Y hay personas que dirían, ya ves, aquí está, Jesús guardó Hanukkah. Entonces está bien guardar Hanukkah. Yo les voy a decir algo, Hanukkah es, es tan pagano como la Navidad. No hay ninguna duda. Supuestamente cuando los macabeos rededicaron el templo, solo tenían, ¿verdad? Aceite para un día, pero el aceite duró, ¿verdad? Siete días, ¿verdad? Esa es la historia que dicen, pero ¿por, por qué tenían 9 candelabros en vez de 7? Si usted ve a la menora del Hanukkah, son 9 candelabros, 3 y 3 y 3. Y el de en medio está más alto. El de en medio más arriba es la reina del cielo, pero no te dicen eso. ¿Por qué? Porque es un misterio en un misterio en un misterio. Así es de que este hombre dijo, bueno, sabiendo de eso acerca de Hanukkah, entonces, ¿qué dedicación era aquí? Pudo haber sido la dedicación del templo, como la leemos en Esdras capítulo 6, porque ese es Adar, ese también es en el invierno, en Adar. Así es de que no hay manera que nosotros podamos comprobar que de que esto no haya sido la verdadera dedicación del templo en Esdras. Pudo haber sido alguna referencia a Hanukkah, pero bueno, está aquí escrito.
Bueno, ahora él entró en el templo, Jesús estaba caminando en el templo, versículo 23, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿cuánto tiempo vas a mantenernos en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les dijo, versículo 25, les he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que están haciendo en nombre de mi Padre. De nuevo, en el nombre de mi Padre. Esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les dije. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie las sacará de mi mano. Mi Padre, quien me las ha dado, es más grande que todos, y tiene el poder. Nadie tiene el poder para tomarlas de la mano de mi Padre. Ahora, ¿en qué mano estamos nosotros? ¿En qué mano está usted? ¿La mano del Hijo o la mano del Padre? Ambas, ¿verdad? Entonces tomaron piedras, ¿verdad? Dice el Padre y yo somos uno. Entonces tomaron las piedras para apedrearlo, ¿verdad? Vamos ahora al capítulo 12. Capítulo 12, el versículo 28. Y notemos cómo Juan está revelando el nombre del Padre. No tenemos nosotros esto en ninguno de los otros evangelios. Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces una voz vino desde el cielo diciendo, yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y esto sucedió en el 10 de Nisan. Esto fue cuando Jesús fue seleccionado como el Cordero de Dios antes de morir. Glorifica tu nombre. Entonces, si nosotros no tuviéramos Juan 14, 15, 16 y 17, no tendríamos las palabras del nuevo pacto para la Pascua. Pero Dios le reveló a Juan cosas, le reveló cosas y le recordó cosas que los otros no grabaron, sí, eso fue, y en particular concerniente al Padre. Vamos a Juan 14, Juan 14, y vamos a leer el versículo 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Porque no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Es cierto, no hay ninguna duda de ello. Pero nadie viene al Padre excepto a través de mí. Así es de que ambos están envueltos en esta operación. No hay duda alguna de ello. Si me hubieran conocido, habrían conocido también a mi Padre. Pero desde este momento en adelante ustedes lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Jesús le dijo, he estado contigo tanto tiempo y no me has conocido, Felipe. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre mismo quien vive en mí. Él hace las obras. Créanme, versículo 11, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero si no, créanme por las obras mismas. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que cree en mí también hará las obras que yo hago y obras más grandes que éstas hará porque yo voy al Padre. Y veamos el énfasis en el Padre una y otra vez. Y vamos a ver cómo todo esto tiene que ver con el bautismo. Pero esto no le quita absolutamente nada el bautizar en el nombre de Jesús. Y dice, y cualquier cosa que pidieren en mi nombre, versículo 13, esto haré para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si pueden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Y esto obviamente si es de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay ninguna duda de ello. Si me aman, versículo 15, guarden los mandamientos. Y pongamos atención a lo que dice aquí. Porque ahora el Espíritu Santo está envuelto donde no se enseña en ninguna otra parte de las Escrituras. Solamente aquí en el Evangelio de Juan. Y desafortunadamente es toda esta sección de Juan que tiene que ver con el Espíritu Santo. Si usted no tiene esos estudios, ¿verdad? La versión correcta con respecto al Espíritu Santo, es una aberración, es una terrible, una terrible traducción donde hablan del Espíritu Santo como una persona, con los pronombres él, ¿verdad? Pero el Espíritu es neutro. Es to pneuma, en el griego siempre es to, es un artículo neutro como es un artículo neutro, no es una persona. To pneuma hagaion, el Espíritu Santo. Y así está en todas las partes con ese artículo neutro. Versículo 16, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador.
Y esto encaja perfectamente con lo que dijo Pedro, ¿verdad? Arrepiéntanse, sean bautizados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y aquí Juan nos está dando más entendimiento acerca del Espíritu Santo. Dice, para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Y eso es lo que significa en el griego, dentro. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y aquí hay unos versículos muy profundos y tenemos que entender esto claramente. En aquel día, versículo 20, sabrán que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Ahora, Cristo se ha revelado a sí mismo a usted y a todos los que tienen el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo hizo? Judas le dijo, Señor, no Iscariote, ¿verdad? Le dijo, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Aquí está la respuesta en el versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahí está de nuevo su palabra y quiero hacerle la pregunta de nuevo. Y anote la pregunta y respóndala. ¿Cuál es el mandamiento más pequeño que yo no sigo? ¿Por qué? Hay personas que creen que hay unos mandamientos que son menores que otros. Así es de que este será su propio proyecto, ¿verdad? Responde esta pregunta. Mi palabra, guardará mi palabra. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Verdad? Dijo aquel, y nosotros, dice, esa palabra que les hablo, le dijo a los fariseos, los juzgará. Mi Padre lo amará, versículo 23, y nosotros vendremos y haremos nuestra morada con él. Y eso es algo muy profundo, porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, viene del Padre, que el Padre va a enviar en el nombre de Jesús, pero también está el componente del Padre, es engendramiento para poder ser el hijo o hija de Dios. Y esta semilla permanece, como dice en primera de Juan 3:9, ¿verdad? Y ese es el Espíritu de Dios. Viene del Padre. También está el Espíritu, también se llama el Espíritu de Dios, que también está en usted, que le da a usted la mente de Cristo. Y es precisamente por eso dice, nosotros veremos y haremos nuestra morada con Él. Ahora, la razón por la cual el mundo no puede tener esto, no puede entender esto, es por lo que dice en el versículo 24. Aquel que no me ama, no guarda mis mandamientos, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Y esto es algo muy profundo, teniendo el Espíritu y esos dos aspectos del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Vamos ahora a Romanos 8 y versículo 9, donde Pablo dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes, y quiero que pongan atención, el Espíritu de Dios viviendo en ustedes. Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, aquí está. Son dos aspectos del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Ahí está definido. El Espíritu de Cristo dice, si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Pero si Cristo está dentro de ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado. Sin embargo, el Espíritu es vida por causa de justicia. Entonces, si el Espíritu de quien levantó a Jesús, el Espíritu del Padre, ¿verdad? Sabemos que es del Padre, de los muertos está viviendo dentro de ustedes. Entonces, estos son los dos aspectos. Quien levantó a Cristo de los muertos resucitará sus cuerpos mortales, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer, que vendremos ambos y moraremos con Él. Entonces, cuando hay un bautismo, tiene que haber un reconocimiento del Padre también, y lo vamos a ver.
Entonces, quien levantó a Cristo de los muertos también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su Espíritu que vive dentro de ustedes, refiriéndose al Padre, al Espíritu del Padre. Versículo 2. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir de acuerdo a la carne, porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu están condenando a muerte los hechos del cuerpo, vivirán. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y vemos una revelación progresiva, revelando más acerca del Padre. Ahora, vamos al versículo 26 de Juan 14 nuevamente. Juan 14, versículo 26. Dice, pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, que el cual el Padre enviará en mi nombre. Entonces el Padre es quien da el Espíritu Santo y tiene el aspecto del Padre y del Hijo, ambos, a la persona. Dice, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. No, 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 no puedo volver a verificar lo que Mateo escribió o lo que no escribió. En el texto griego tiene en Mateo 28, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si fue añadido después, que es una posibilidad, pero yo no lo puedo verificar quién fue y yo no puedo verificar que no haya sido añadido. Pero si fue añadido, tuvo que haber sido el apóstol Juan que trajo a memoria todas las cosas que dijo Jesús. Entonces, si fue añadido, entonces Juan, el apóstol Juan fue quien lo añadió, porque entendió más acerca del Padre, del aspecto del Padre y del Espíritu Santo y del nombre del Padre, mucho más que los otros apóstoles. Vamos ahora a Juan 15, versículo 9. Juan 15, en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Y aquí está de nuevo el Padre. Versículo 26, aquí mismo Juan 15. Tienen que ver con el Espíritu Santo. Dice, pero cuando el Consolador haya venido, el cual les enviaré del Padre. Ya leímos en el capítulo 14, en el versículo 26, que el Padre iba a mandar en el nombre del Hijo. Y aquí dice que el cual les enviaré del Padre. Entonces esta es una operación conjunta de recibir el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser. Dice el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre. Ese dará testimonio de mí. Ahora vamos aquí al siguiente capítulo, Juan 16, versículo 23. Juan 16, 23. Y en ese día no me preguntarán nada, verdaderamente, verdaderamente les digo, cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él les dará. Hasta este día ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo pueda ser completo. Versículo 26. En ese día ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, o los está amando, ¿verdad? Es participio esto. Dios lo ama a usted continuamente. Dice, porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. Así es de que vemos de nuevo al Padre directamente envuelto en esto. Vamos aquí a Juan 17, el siguiente capítulo. Y esta es la oración que Jesús oró, ¿verdad? Antes de morir. Y estos son versos muy clave, importantes. Y por qué debemos de ser bautizados en el nombre del Padre. Y después les voy a decir exactamente cómo debe ser hecho, porque nosotros no debemos de estar, comparando, poniendo un verso en contra del otro, sino juntos. Versículo 11, Juan 17. Y ya no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo y yo vengo a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre del Padre, tu nombre. Aquellos que me has dado, para que puedan ser uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Protegí a aquellos que me has dado, y ninguno de ellos ha muerto, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras pudieran ser cumplidas. Así que el nombre del Padre está envuelto en esto. Ahora vamos a ver un par de otras cosas para añadir a esto. Vamos a Efesios 1, versículo 11.
Efesios 1, versículo 11, porque habla acerca del Espíritu y aquí habla acerca de las arras que tenemos. Aquí vamos a ver cómo Pablo enfatiza al Padre también, en todo este discurso. Versículo 11. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito, acerca del el propósito de Dios el Padre. Dice, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. ¿Quién? Dios el Padre, quien nos llama. Dice que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo, en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, en quien también después de creer fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que viene del Padre y de Jesús juntos, ¿verdad? Como un proyecto aquí dice, porque uno es el engendramiento para ser hijos de Dios y el otro es Cristo en ti, la esperanza de gloria, ¿verdad? Y que dice que son el cual es las arras, versículo 14, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Entonces son las arras, ¿verdad? Ese es el enganche, ¿verdad? Dios el Padre está envuelto, Jesucristo está envuelto, el Espíritu, todo esto está envuelto en el bautismo. No hay ninguna duda de ello. Vamos ahora a Efesios 2, versículo 18. Efesios 2, 18. Porque a través de él, está hablando acerca de Jesús, tenemos ambos acceso directos por un espíritu al Padre. Tenemos acceso directo al Padre a través de él. Vamos ahora a Primera Tesalonicenses 1, y este de verdad me impactó cuando estaba estudiando este tema. Primera Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses quizás parece ser la primera epístola que Pablo escribió. La primera. Pablo y Silvano y Silvano, Silas, ¿verdad? Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, la cual está en Dios, en el Padre, y el Señor Jesucristo. Ambos, juntos, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Y vamos a añadir un poquito más a esto, y vamos a ver de nuevo Mateo 28. Y lo que yo quiero enfatizar es que nosotros somos guardados en el nombre del Padre. El Padre envía el Espíritu Santo. Vamos a Apocalipsis 3. El Padre está morando en nosotros, Jesús está morando en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y ellos están envueltos en la operación del bautismo, Dios el Padre y Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Apocalipsis 3 y versículo 12. Aquel que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios y él no saldrá más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Está Jesús hablando a la iglesia. Entonces nosotros vamos a tener escrito sobre nosotros el nombre de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque tomamos el nombre del Padre porque Él es el Padre. Exactamente como sus hijos toman usted su nombre, que es su apellido, pero son sus hijos. Pero también usted le da a su hijo otro nombre, su primer nombre, ¿cierto? Es exactamente la misma operación aquí. De eso está hablando aquí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? La cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Entonces vamos a tener tres nombres. Tres nombres. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y la Nueva Jerusalén. Ahora, vamos de regreso a Mateo 28. Mateo 28, sin tener que decir que esto es una fórmula trinitaria. Porque en, si- 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 sin esto yo no sé cómo bautizarían sin este versículo, ¿verdad? En la Universal o en otras iglesias, ¿verdad? Yo, yo, yo no sé, a lo mejor usaría una fórmula trinitaria, pero esto no es una fórmula trinitaria. Vamos a leerlo, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos bautizándolos dentro de él, del nombre del Padre. ¿Por qué? Porque vamos a llevar su nombre.
porque somos guardados en su nombre, porque recibimos el nombre, recibimos el Espíritu de Dios del Padre como un engendramiento. Ahora, notemos cómo no dice y en el nombre del Padre. No, dice y del Hijo. ¿Por qué dice y del Hijo? Porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿cierto? La operación del bautismo envuelve a Jesucristo de una manera muy profunda y nos envuelve a nosotros también de una manera muy profunda. Y también envuelve al Padre, involucra al Padre, porque recibimos el Espíritu Santo del Padre y somos guardados en su nombre. Vamos ahora aquí en Romanos 6 nos dice qué es lo que el bautismo es. Y cuando entendemos verdaderamente lo que es la ley del pacto, esto es un pacto donde usted pone de por medio su vida, justo como Cristo murió por sus pecados. Y esta es la razón por la cual este es en el nombre del Padre y del Hijo. Precisamente por esto, Romanos 6, versículo 3. ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tanto como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte, y aquí en el griego dice counidos, ¿verdad? Usted se vuelve, está en la misma muerte de Jesucristo, porque su muerte de él era una muerte de pacto. Y una muerte de un pacto es muy profundo. Entonces lo que le estamos diciendo a Dios nosotros a través del bautismo es que nosotros estamos counidos en la muerte de Jesús. Y que si nosotros no cumplimos nuestra parte de ese pacto, porque Dios ya ha hecho su parte, no es de que lo que Dios vaya a hacer, la única incógnita es nuestra parte del pacto. Y si no lo hacemos, vamos a morir de esa manera. Entonces, precisamente por eso el bautismo es algo muy profundo y no es un show externo de una fe interna. No, está usted counido en la muerte de Cristo, en la muerte del pacto. Precisamente por eso es en el nombre del Padre y del Hijo. Vamos a Mateo 28 de nuevo y leerlo de nuevo. Mateo 19, Mateo 28, 19. Y dice, y del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. Si usted no recibe el Espíritu Santo, ¿es usted guardado en el nombre del Padre? De ninguna manera. De esta manera es como yo siempre he bautizado. Y yo pienso que esto es la manera correcta. Lo hacemos de esta manera. Ponemos las escrituras, ¿verdad? Juntas. Yo pienso que Dios quiere que hagamos esto en el nombre de Jesús. Y de esta manera es como el bautismo debe de ser, ¿verdad? Primero aconseja a la persona para que entienda ¿verdad? La importancia del bautismo. Y es muy importante que la persona entienda que es una muerte de pacto. Y precisamente tenemos que enfatizarlo y precisamente por eso no es para niños. Los niños no tienen una mente madura para poder poner su vida de por medio en un pacto cuando se dan a sí mismos a Dios. Entonces es de que yo le pregunto cuál es su nombre y ellos me dicen su nombre, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, cualquiera que sea el nombre, le digo, porque te has arrepentido de tus pecados, que son las transgresiones de las leyes santas, justas y perfectas de Dios, y porque has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal y como tu Señor y Maestro y sumo sacerdote en el cielo, yo te bautizo no en ninguna secta o denominación de este mundo y no te bautizo en el nombre de ningún hombre. Yo te bautizo en el nombre del Padre porque tú vas a llevar su nombre por toda la eternidad y del Hijo
Porque a través de la crucifixión y la muerte del pacto que estás llevando a cabo ahora, Él hace posible que puedas recibir el Espíritu Santo y precisamente por eso es del Espíritu Santo. Y hago todas estas cosas porque tú has sido llamado por Dios el Padre y estarás en el reino de Dios. Y hago todas estas cosas en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Amén. Entonces sí bautizamos en el nombre de Jesús, de Jesús el Cristo, pero el Padre también está incluido, es el primero, y después del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y así es como lo ponemos todo junto.